Bueno, escúchame una cosita. ¿Leyeron Génesis 6? Mire, ayer, eh, ¿cuántos de ustedes, me acordé simplemente, cuántos de ustedes escucharon alguna vez tomar Génesis capítulo 3 y el castigo de Dios hacia Adán, hacia Eva, y escucharon utilizar ese pasaje para hablar sobre la relación de marido y mujer actualmente? Usar Génesis 3 como base para hablar sobre cómo tiene que ser, por ejemplo, la relación entre marido y esposa, y mujer, sobre el concepto de sujeción, cómo tiene que sujetarse la esposa y cosas por el estilo. ¿Nunca escucharon eso? Ok. De hecho, usted sabe que los hermanos que viene de la madre patria, o sea, estoy hablando de Estados Unidos, ellos están en contra de la cremación del cuerpo de un muerto. Porque cuando alguien se muere, ¿qué hay que hacer? Hay que enterrarlo. No está bien cremar. ¿Escucharon eso? Calculo que ustedes sí. Sí, ok. ¿Y alguna vez le preguntaste sobre qué pasaje está fundada esa? Porque te dice que no, te asesinan si vos cremas un cuerpo. ¿Sobre qué pasaje está fundado? Génesis capítulo 3. Cuando Dios, la sentencia de Dios, pues del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Ok? Muchas veces se usa Génesis 3 para hablar sobre esto. Cómo tiene que ser la sujeción de la mujer a su esposo. Y hay pastores que usan este pasaje para decir, no, acá Dios le dio al hombre la responsabilidad de proveer para su familia, no a la mujer. Por lo tanto, yo estoy en contra de que mi esposa trabaje. Porque le dijo al hombre, cuando suelo tu frente y así sucesivamente. ¿Ok? Yo he leído libros que se han escrito sobre esta base y que se vende y sigue existiendo. Yo no sé qué es lo que piensa el pastor Zamora o el pastor Matías. Yo, o sea, lo que digo, lo siguiente, basura, mentira, ¿ok? Hermenéuticamente hablando, Dios le está hablando a Adán y a Eva, nada más. ¿Okay? Esto es un problema, le digo, porque el desafío de estudiar las Escrituras radica, entre otras cosas, es recuperar la capacidad crítica de ver qué cosa se nos enseñaron y es Biblia y qué cosa es tradición. ¿Ok? Porque lamentablemente muchas de las cosas que nosotros recibimos es tradición. De hecho, búsquelo por internet, busque el dibujo de una familia. Usted sabe que en la historia de la humanidad o de cada país hay periodos que marcan una nación. Estados Unidos tiene un hecho que evidentemente marca de alguna forma si se quiere, la identidad y la mentalidad de los Estados Unidos, que es el periodo posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y de hecho, en la sociología norteamericana, usted va a escuchar hablar de los baby boomers. ¿Quiénes son los baby boomers? Son los chicos que nacieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una explosión demográfica muy importante en Estados Unidos. Y de alguna forma, ese tiempo marca la cultura norteamericana. Y de hecho, si usted busca un dibujo de la década de 50, 40, 50 promedio, de una familia típica clase media de Estados Unidos. Y la foto es, o el dibujo es, de un marido feliz, camisa manga corta, corbata, pantalón de vestir. La esposa con un peinado, muy buen peinado, un lindo vestido, pero con delantal en la cocina. Los hijos, todos rubiecitos, porque ahí los 5 morochos entra. Está bien, siempre bien vestido,
sea, y jugando en el piso, digamos, de living de la casa. Y yo le desafío a que hable con cualquier misionero de Nacional Norteamericana y le cuente, que le escriba su modelo de familia, tenga eso en la mano, mire, ese es el modelo que le va a escribir. Y está bien, hágalo. No me venga a decir que esto es Biblia. Es otro problema. ¿Ok? Recuerdo un viaje a Estados Unidos. La iglesia, una iglesia que está en Parsippany, New Jersey. Yo estaba en Manhattan, fui a hacer una recorrida, lo que sea, a gastarme casi $4 en un maldito hot dog en la entrada del Central Park. Digo, $4 este maldito pancho, pero en Argentina me como unos cuantos. Pero tenía que volver rajando, pues la iglesia tenía un equipo de softball y jugaba en una liga barrial. 6 de la tarde, estamos ahí, en un parque muy lindo, y yo veía el equipo de la iglesia, ya estaba con todos sus uniformes, haciendo precalentamiento. Estaba sentado y empiezo a mirar de este lado del parque, y empieza a llegar la familia de la iglesia. Llegaban con su reposera, mesa, todo. Estaba haciendo un picnic un día martes, y toda la iglesia estaba cenando ahí mientras veía al equipo de la iglesia jugar. Yo pensaba entre mi chile, pucha, a esta hora en la Argentina todavía estamos corriendo como un negro con nuestro laburo. Y por ello es otra cultura, es otro país, es otra realidad económica. ¿Ok? Pero yo personalmente he recibido enseñanza de pastores míos, también de misma nacionalidad, explicándome cómo tenía que, entre comillas, el tiempo dedicado a la familia. Y yo pensaba esto y recordaba eso, le digo, che, pero para ellos está bien ese tiempo dedicado a la familia, ojalá que todos pudiésemos. Pero la verdad que en Argentina estamos en una situación totalmente diferente. Y la verdad también es que la Biblia no habla de esto. Entonces esto es cultura, si se quiere, hasta una imposición cultural, pero esto no es la Biblia. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer siempre, hermanos, es estudiar las Escrituras para saber dónde estamos parados conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Ok? Y mire, a mí no me preocupa que haya tradición en la iglesia. De hecho, tenemos mucha tradición. Los bautistas, digamos, tenemos la práctica de celebrar la Santa Cena una vez por domingo y el primer domingo de mes. Los Salones Libres, ¿sí?, nace en torno, realmente históricamente nace en torno a la mesa del Señor. Entonces para ellos tiene una importancia, de manera que ellos lo van a practicar. De hecho, es la reunión más importante para ellos. Ahora, bíblicamente, ¿qué hay que hacer? Es una vez por semana, una vez por mes. ¿Se entiende? El punto, ¿cuál es? Esto es tradición. La palabra de Dios no establece plazo. Lo que establece es la práctica de la Santa Cena. Y es tradición, la realidad es que los bautistas lo demos por tradición. De hecho, cada iglesia incluso lo celebra diferente. Yo he estado en iglesias donde a continuación de culto de predicación, 10 minutos, una oración y se reparte los símbolos y se terminó. Iglesia bautista. Hay otro lo hace diferente. A ver, no me preocupa porque el mandato de Dios es que la iglesia tiene que practicar eso, porque es parte, la Santa Cena es uno de los mandatos que Cristo ha dejado a la iglesia. La iglesia tiene que practicarlo. ¿Cuál es el otro mandato que ha dado la iglesia? Bautismo. El bautismo. ¿Okay? Ahora, pero el problema es cuando la tradición modifica principios de la palabra de Dios, ahí tenemos un problema. Y tenemos que ponernos en una postura clara sobre desmalezar la cosa, sacar la tradición y
fijarnos pura y exclusivamente en el mandato de la palabra de Dios. Y le digo, no hay forma que usted y yo podamos modificar eso si no conocemos las Escrituras. Y es parte de la razón por la que yo le diría que tiene que pensar en cómo apoyar a su pastor en sus necesidades para crecer más y más en su conocimiento de las Escrituras, para poder guiar a la iglesia hacia una senda de mayor fundamento sobre la palabra de Dios. Porque en definitiva, hermano, no hay otra fidelidad que nosotros debemos respetar más que la fidelidad a la palabra de Dios. Así que tenga presente eso. Esto iba a comentar en otro momento, pero lamentablemente, me acordé recién, por eso le hice un paréntesis simplemente. Pero sí. Una de las culturas más despiadadas de este mundo, la cultura machista, encontró en las iglesias evangélicas una fuente inagotable de abuso del hombre hacia las mujeres. Y no estoy hablando de ideología de género, estamos totalmente en contra de esa porquería. Pero sí, yo he visto hombres hacer ejercicios abusivos sobre sus mujeres bajo el pretexto de sujetarte, de someterte a tu marido. Y te va a leer Génesis, dice, y tu voluntad será para tu marido. Yo cuando hablo de esta cosa le digo, si vos me puedes mostrar de alguna forma que este principio que Dios le ha dado a Eva como castigo por su pecado, que su voluntad iba hacia su marido, es un principio que se repite a través de las Escrituras, o que en algún pasaje me diga que acá Eva está representando a todas las mujeres del mundo, lo charlamos. Si no, Dios está imponiendo su castigo para Adán y para Eva. Punto. Y ahí nos sale la cuestión. Por supuesto, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en las epístolas, se enseña acerca de lo que significa esto. El otro pasaje que a los hombres le encanta utilizar para hablar de la sujeción de las esposas, que es Efesios 5. Es interesante, ahora, no creo mañana, vamos a ver Romanos 12:2. Es interesante, digamos, cómo nos gusta cortar de forma totalmente sectaria e intencional las Escrituras. Porque el versículo que introduce el apóstol Pablo para hablar después sobre el matrimonio como una expresión hablando del misterio de la relación entre Cristo y su iglesia, el versículo que introduce eso dice sometió los unos a los otros. O sea, habla del hombre y mujer. El principio es la sujeción del marido hacia su esposa y su esposa hacia su marido. Este es el principio. Y la verdad que Efesios 5 habla muchísimo más de la responsabilidad del marido y apenas de rebote habla de la responsabilidad de la esposa respecto a de la responsabilidad de su esposo hacia su esposa. De su esposa hacia su esposo. Claro. ¿Hay al revés? Perdón. Pero bueno, es una desgracia, pero recibimos estas cuestiones. Y la verdad, honestamente, yo he conocido matrimonios donde la esposa estaba sometida a todo tipo de abuso, no han llegado a abuso físico, pero sobre este base. Mire, yo conozco un caso en una iglesia, un matrimonio tiene una hija, o tiene, ya la maté, pobre.
y el marido abusó y el padre abusó de su hija. ¿Y la madre qué hizo? Preguntó a la madre, ¿qué hubiera hecho si su marido abusa de la hija de ambos? Aparte de denunciarlo, ¿qué hubieras hecho? La mujer hizo lo primero que se le ocurrió, y está bien de cuidar, defender su hija, la levantó y se fue de la casa. ¿Sabe qué pasó? La iglesia terminó disciplinando a la mujer, porque ella se negó a volver con su marido. Es una locura. Es una locura. No existe esto. Es una iglesia evangélica. Es una iglesia que en ciertos círculos es conocido, y es una iglesia, el pastor principal es un tipo, pastor conocido en ciertos círculos, y es una iglesia que se jacta de ser biblicista. ¿Okay? O sea, podemos llegar, la ignorancia de las escrituras nos puede llegar a cometer las peores barbaridades. Así que nuevamente, estudio las escrituras. Con eso en mente le digo lo siguiente. Génesis 6 hay un principio fundamental en todas las escrituras. Es el principio de separación. Yo creo, en lo personal, lo que se llama separación primer grado, segundo grado. Separación primer grado es separación con el mundo y con todo, con el pecado y así sucesivamente. Separación segundo grado significa también separación con aquellos hermanos que están en pecado. ¿Ok? En apostasía, por ejemplo. Y eso fue lo que en su momento también me llevó a abandonar mi casa paterna, para decir una forma. Era el lugar donde fue mi primera iglesia, lugar donde yo nací, crecí, me formé, tanto en la perspectiva bíblica como, o sea, espiritual y ministerialmente. Pero en un momento entendí esto. Estaba en un proceso de apostasía y o seguía adentro y formaba parte de la putrefacción, o me iba para preservar mi fidelidad a la palabra de Dios. Eso es lo que al fin y al cabo hice. Yo creo que Génesis 6 es el primer ejemplo que tenemos en la Biblia. O sea, ¿por qué el tema de la separación? Porque la verdad, yo creo que Dios es separatista desde el comienzo, cuando no ha permitido la unión de lo santo con lo espurio, con lo que no es santo. Yo creo que Génesis 6 es un excelente ejemplo de lo que ocurre cuando se produce esa unión. Miren, yo sé que el mundo tiene muchas cosas atractivas. Miren, sabemos que cuando llegamos a Cristo, hay un conjunto de cosas que se encarga de minar nuestra vida. Forma parte de la corriente en contra. Cuando nosotros llegamos a Cristo, debemos entender y mentalizarnos que hemos sido llamados a vivir una vida que vaya en contra de la corriente de este mundo. Es inevitable. Es absolutamente inevitable. Porque si seguís la corriente del mundo, te conformas a todo lo que trae, y si no te conformas, vas a empezar a luchar en sentido contrario. Y yo sé que los jóvenes en particular tienen mucho, no sé si tienen mucho, pero hay muchas cosas que te genera. A ver, hay un momento de la vida de una persona, de un cristiano, que llega un momento que ya no te importa. Te dice, bueno, es un raro, está bien, es un rarito. Y yo he vivido todo lo que significa esto de que no te conformas, o sea, tu forma de vida no es acorde a como viven la mayoría de tus amigos. Pero me gustaría contar mi propia experiencia sobre esta cuestión. Digo que esto es posible.
Todo depende de su propia decisión. Hay algunos jóvenes aquí que están estudiando en la universidad. Me molesta muchísimo cuando hay padres que llegan a la iglesia y dicen, che, tu hijo, se quedó en casa estudiando. Y no viene a la reunión porque dice, ok. Yo lo que le digo es lo siguiente, le digo a los padres, mira, yo te explico algo. Para tu desgracia, pasé por la primaria, por la secundaria, por la universidad, hice estudio de posgrado, y ¿sabe qué? Descubrí algo, nunca tuve necesidad de faltar a una reunión. Y para ser sincero, en la Argentina en particular, en la secundaria especialmente, si uno necesita un día domingo para estudiar, ¿sabe qué significa? Que tenés un desastre en tu vida. Es un desorden total. Hay una carencia total de administración de los tiempos. Porque la verdad que los tres hojitas que uno estudia en la secundaria para dar un examen, y si necesitas dedicarte tiempo para eso, está hablando muy mal de tu propia vida, está hablando de una vida totalmente carente de una administración, digamos, mínimamente decente. ¿Ok? En mi tiempo en la universidad me propuse dos cosas. Uno, es que no me va a permitir jamás que, sobre pretexto de un examen final o lo que sea, ¿sí?, iba a impedir que pueda congregarme y cumplir mi ministerio. Y la segunda meta que me propuse es, mis compañeros, mis amigos, de hecho muchos de ellos aún conservamos la amistad, y lo que me propuse fue que no va a haber compañeros, amigos, gente con la que iba a cursar, que no le comparte el Evangelio. Le digo, se puede. ¿Ok? Mucho más, yo en tiempo de la universidad me cayó la responsabilidad de pastorear una iglesia. Además está militando en política. Así que, le digo, yo sé que están las tentaciones, esto ocurre, desgraciadamente, Satanás dejó un campo minado y tenemos que aprender a sortear esas minas, inevitablemente. ¿Okay? Yo recuerdo en el cumpleaños de un amigo, un compañero de la facultad, llegamos y este amigo, había unas, digamos, amigas de él, y alguna dos que tiene una cara de loca. Y él le presenta, Pau, mi amigo, papá, que esto, el otro, el pastor, y le dice, chicas, es virgen. Ese es el concepto, porque tengan en cuenta que sobre todo el tema del noviazgo, actualmente el noviazgo es cada vez mucho más una licencia, estamos hablando del mundo, para, digamos, todo tipo de relaciones lícitas e ilícitas, existentes por existir. Y esta chica me miró y dijo, ¿existe esta clase de gente todavía? Así que hoy es todavía mucho más permisivo todas estas cuestiones. Es más, hoy ya no hablamos de amigos, de novios. Ya hace rato venimos hablando de amigos con derechos. Y hoy la moda, ¿cuál es? El famoso touch and go. Toco y me voy. Y hoy por hoy cada vez leo comentarios o cosas que escriben y dice, y estaba el otro día con un amigo, la verdad, me gustó mucho y ¿qué hicimos? Touch and go. O sea, hay una descomposición moral cada vez mayor. Y ese es el mundo que nos toca vivir. ¿Ok? Lo que yo le digo es posible vivir en ese mundo y aún agradar a Dios. ¿Ok? Sabemos que tenemos algunos enemigos que andan de vuelta por ahí. Además de Satanás y sus angelitos. ¿Okay? La Biblia nos habla del mundo, nos habla de la carne, con todos sus
variantes terminológicas, ¿ok? El famoso yo, la vieja naturaleza, el viejo hombre, ¿ok? Todo esto está dentro de nosotros. Y por supuesto, el más letal de los enemigos que Satán nos ha dejado en este mundo, suegras. ¿Saben por qué existen las suegras? Porque Satanás no es omnipresente. No es omnipresente. La suegra se encarga de, como cual topo, se mete en una casa y botonea. ¿Ok? Y tenemos que lidiar con todas estas cosas. Tenemos el enemigo adentro con esta vieja naturaleza, tenemos el mundo que nos rotea y tenemos por supuesto a Satanás que anda dando vueltas. ¿Se acuerdan? Le comenté. Recuerden que Satanás utiliza a todo el mundo y particularmente y muy especialmente a nuestros seres más amados, porque el efecto que produce una voz, una frase, una palabra de esos seres amados, ¿sí?, que sobre nosotros es infinitamente superior de lo que no puede decir cualquier persona existente por existir. Ahora, uno de los principios que ustedes debemos tener presente es el tema de la separación. Nunca caiga en el error de decir yo puedo, yo tengo aguante, yo sé cuál es mi límite y hasta dónde llego. He escuchado esas frases desde que llegué a la iglesia, desde que empezamos a crecer, desde que los jóvenes empezamos a desarrollar nuestras actividades, desde que lo que sea, esa frase la he escuchado siempre. Yo sé cuál es mi límite, yo sé cuándo parar, yo tengo el control, el dominio de, y todo eso es mentira. ¿Ok? No es tonto ni cobarde el que huya ante el peligro. Vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Debido a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la ayuda de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los parientes que de la antigüedad fueron normalmente formados. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Ok, fíjense un detalle. Es más, lean el capítulo anterior, el final del capítulo anterior. La conclusión lógica es que, la que yo arribo, es que indudablemente esta distinción entre hijo de Dios y hijo de los hombres son las dos vertientes que han llegado, capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Génesis. ¿Ok? Y lo que veíamos ayer un poco acerca del tema de que la razón por la que Caín mató a Abel, Juan nos dice que porque es del maligno. El punto central radica en esto. Antes de Génesis 6, indudablemente había maldad en la tierra. ¿Por qué? Porque la descendencia de Caín era el maligno, y había maldad, y había pecado. Por supuesto, la descendencia de Sed, ¿sí?, era la descendencia que Dios utilizó para
la preservación de la niña para que llegue la simiente de la mujer. Y de hecho, si usted se toma el trabajito y empieza a ver esa lista y empieza a hacer cuenta, ¿ok? Para el tiempo de Noé, ¿sí? Entre otras cosas, entre otros de los viejitos que aparecen en la lista, vieron que cuando uno habla de quién es cuando uno tiene que decir que sos re viejo, ¿qué te dice? Dice, oh, sos como Matusalén. Aunque Matusalén no ha sido el más viejito, o sea que más tiempo vivió. Pero si usted hace la cuenta, se da cuenta de algo, que varios de esos vejestorios, en los tiempos de Noé, estaban vivos todavía. Y el diluvio no llegó hasta que no se murió el último de esos vejestorios. ¿Ok? Es decir, que Dios preservó este linaje en todo momento. Pero cuando llegamos al capítulo 6, encontramos con que Dios nos dice que la maldad ya era muchísima en la tierra. Y la única explicación que hay para entender que esa maldad se había, digamos, aumentado, sobreaumentado, no vamos a entrar a hablar sobre de los gigantes, cuál es el significado de la palabra valiente, no es un término positivo, pero el punto central es que no hay otra razón para entender que Dios en su relato nos dice que la maldad había aumentado de una forma exponencial, si no entendemos que una barrera que se quebrantó, la barrera de la separación entre lo santo y lo no santo. Cuando de alguna forma, porque fíjese un detalle, si estamos en lo correcto, Enoc, entre otros, era un tipo que estaba predicando constantemente a su generación y a su familia acerca de Dios. Si en algún momento esa barrera se quebró, ese límite, y se produjo esa unión entre las dos corrientes. De tal manera que Dios decidió eliminar todos, preservando solamente a aquellos que eran parte de este linaje, hasta Noé, y hasta que se murió el último de estos vejestorios, Dios trajo el diluvio, Noé con su familia entró al arca, y después la historia conocida. ¿Ok? Esto, Pablo después nos vuelve a repetir este concepto en 2 Corintios capítulo 6, cuando nos habla precisamente, dice qué comunión tiene la luz con la tiniebla. Vamos a leerla ahora. ¿Ok? Y así sucesivamente. El principio de separación existe en todas las escrituras. Las veces que Dios le ha dicho a Israel acerca de la necesidad de aplicar esta separación, y el pueblo de Israel no le dio a Dios ni 5 bolillas, y ahí están las consecuencias. ¿Ok? Una de las razones por las que había que eliminar todo rastro de los pueblos que estaba allí, cuando Israel volvió a la tierra prometida, tenía que ver con ¿qué cosa? Con la eliminación de cualquier tipo de vestigio de la inmundicia, de comillas, religiosa que existía en Palestina en el tiempo, particularmente cuando Israel estuvo en Egipto. Pues si usted lee un poquito la descripción de lo que era Palestina en tiempo de Abraham, o de Jacob particularmente, que todavía no existía lo que estos pueblos que se habían transformado en pequeños reinos o naciones. Y en esos 420 años, 400 y pico años que estuvo Israel en Egipto, hubo un cambio en la organización social, política, religiosa y económica de Palestina. De manera que si usted lee un poquito se da cuenta que cuando Israel vuelve a tierra palestina se encuentra con otra realidad político, económico y social totalmente diferente, particularmente religioso. ¿Ok? Por ejemplo, fíjese lo que es el culto a Baal. Algo que está presente, digamos, desde lo que sería la conquista de la tierra prometida hasta el final, digamos, del Apocalipsis. Pero usted va antes de eso, muchos de estos dioses no estaban presentes.
no sé qué parte de Génesis usted encuentra el famoso Dagón. ¿Se acuerdan? Era el dios de los filisteos, entre otras cosas. O sea que hubo un cambio indudablemente, y Dios sabía que la presencia de estos cambios iba a hacer su estrago sobre Israel. Sobre todo, ¿sabe por qué? A ver, yo le hago esta pregunta. ¿Cómo imagina usted la condición espiritual de Israel cuando salió de Egipto? ¿Cómo se imagina? Eran fervorosos servidores de Jehová. Eran fervorosos partidarios de Jehová. ¿O no cazaba una? ¿Cómo se imagina usted el estado espiritual de Israel cuando salió de Egipto? La realidad es esta. Si quiere, charlamos un poquitito. Hay tres etapas de revelación en la Biblia. La palabra de Dios, lo que vemos. Tres etapas que Dios entregó su revelación escrita. Hay tres etapas donde Dios hizo, digamos, que se desarrollan las grandes señales y nada más. ¿Ok? La primera etapa fue con Moisés. Hasta ese momento no había nada escrito de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Dijimos, todo lo que llegaba era tradición oral. Y todo lo que Israel tenía era como identidad, era que eran parte de un pueblo que no son los egipcios, sino que es un pueblo que emigró en su momento de Palestina, llegaron a Egipto, se asentaron en la zona del norte a través de Jacob y sus hijos, y ellos se multiplicaron y estamos nosotros acá. Eso era la única identidad de Israel. Y lo único que ellos tenían era la tradición oral diciendo que un día Dios va a hacer algo lindo con ellos. Pasaron 400 años y no pasó naranja. ¿Cuántos de ellos creían? De verdad, creo que la gran mayoría no. Pero fíjese un detalle, además de todo eso, durante 400 años no tuvo ningún tipo de revelación de Dios. No hubo nadie que vino y dijo, che, vengo en nombre de Jehová, le digo lo siguiente, muchachos, la está embarrando hasta Caracú, córtela con esto. No hubo nada. Más que lo que los mayores iban transmitiendo generación en generación. Es decir, que estaban totalmente permeables, y lo más seguro que se dé correcto, absorbieron todo concepto y mentalidad y tradición y cultura e idolatría de Egipto. De tal manera, fíjese que en hebreo, cuando nos habla de Moisés, resalta una conducta de Moisés, que no se quiso contaminar. O sea, la razón por la que el escritor hebreo resalta ese hecho, estando en la corte de Faraón, porque evidentemente era una conducta particular y no común entre los judíos. ¿Ok? Y fíjese que, con lo que hablamos el otro día, lo primero que se le ocurrió a los judíos cuando estaban bajo el monte Sinai, dijo, che, este Moisés nos dejó de garpe, se las tomó, se encontró una madianita, u otra madianita, largó a la familia, che, hagamos un Dios, un becerro de oro, guíanos. Es la forma como ellos crecieron y vivieron y pensaron, y es su cultura. Como todo lo que ocurre cuando Dios desaparece, lo único que queda es lo material, y ellos necesitaban tocar algo. Esto ocurre aún actual en el día de hoy. El hombre necesita tocar a Dios para creer. Por eso la proliferación de tantas cosas, digamos, que son asequibles por medio de los sentidos y la gente que cree en eso. Cuando le habla de un Dios invisible, presente, que te va a salvar por fe en el Señor Jesucristo, y te dice, ¿cómo se manja esto? Así que, si usted tiene esto en mente, va a entender el libro de Jueces. El libro de Jueces es apostasía por todos lados. Porque ya presente un Israel que debía vivir una
una vida religiosa de santidad hacia el único Dios, y ellos no aprendieron nunca ese tipo de vida. No es lo que ellos trajeron de Egipto. Por esa razón, cuando entraron a la tierra prometida, lo que encontraron allí es lo que ellos vivieron toda la vida. Es decir, que se sintieron mucho más cómodos con lo que encontraron, esa realidad de esos pueblos en Palestina, que lo que Dios les estaba ofreciendo. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que tenemos que entender es esto. Si usted y yo no decidimos practicar la separación, nunca va a entender, o siempre se va a seguir tentado por esto, por ejemplo. Porque es nuestra vida antes de Cristo. Es lo que usted y yo conocemos. Es lo que hemos vivenciado. Es lo que hemos practicado. Es lo que escuché desde que tengo uso de razón de mis padres, de mis abuelos. Y siempre va a sonar mucho más familiar, yo, pueblo de Israel, la idea y el concepto de politeísmo, de idolatría, de dioses visibles y digamos, accesibles por medio de los sentidos, es algo que a ellos siempre les va a resultar familiar. Lo contrario, lo que aparece, la propuesta de Dios en Éxodo 19, principio que comienza con Éxodo 20, es lo que para ellos es totalmente nuevo. Cuando estamos sin Cristo, la dimensión espiritual desaparece. Y esto ocurre con la humanidad entera. ¿Ok? Y esto es lo que vimos esta semana, esto no. Romanos 1, vamos a Romanos 1. Alguien que quiera leer el versículo 18 al 23, con voz fuerte. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese el desarrollo que hace el apóstol Pablo aquí. La historia del hombre con Dios comienza con la rebeldía del hombre contra Dios y su palabra. Y Pablo dice, en un comienzo, el hombre tenía todavía noción de Dios, de un Dios invisible, y sabía que a través de la creación se puede ver el poder y la deidad de ese Dios invisible. Pero cuando el hombre comienza un proceso de negar esa verdad, va a perder irremediablemente toda noción, concepto de lo espiritual, y paulatinamente lo único que va a quedar es la visión de lo material. De tal manera que ya el hombre ha perdido la capacidad de pensar en un Dios o adorar a un Dios invisible, pero sabe que existe un Dios y lo transforma en un Dios totalmente visible con la característica de, digamos, de los elementos existentes en la naturaleza. Fíjense que esto es
tal cual como ocurre en todas las culturas antiguas, usted va a encontrar esto. Dioses con características humanas, aunque sean animales. Fíjese una cosita, vaya al antiguo Egipto. Usted tiene un dios como Anubis, con carácter humana y cabeza de qué? Cabeza de chacal. No, chacal, pero. Aunque se puede comer igual como el perro. ¿Ok? Después te adora el cocodrilo, el Nilo, y así sucesivamente. Y por supuesto, el capo mafia es Ra, que era el dios Sol. ¿Ok? Es lo que Pablo está describiendo acá, precisamente en este relato de Génesis capítulo 1. Nosotros nacemos con una naturaleza caída, nacemos pecadores, lo que hace que cada uno de nosotros necesitemos de Cristo para modificar, cambiar nuestra condición. Y cuando llegamos a Dios, mire, quiero decirles algo, llegamos sin ningún tipo de vestigio o concepto espiritual. Llegamos sin nada. Por esa razón, lo que hemos hablado de esto en varios estudios allí en Ciudad Vita, Dios nos ha dejado un manual de instrucción. ¿Y sabe cuál es ese manual de instrucción? La Biblia. Y nos ha dejado un tutorial. ¿Vieron el tema de los tutoriales, no? Es decir, yo al principio no entendía, porque me acuerdo en casa, cuando decíamos, che, hay que hacer esto, ¿cómo se hará? Y yo, a la antigua, ¿qué hacemos? Llamamos a un amigo y dice, che, escuchame, ¿vos sabés cómo se arregla tal cosa? Y ellos de golpe aparecen, che, no, esto es así, se hace así, así. ¿Y vos cómo lo sabés? No, me bajé un tutorial por YouTube y... la pelotita. No que hay tutorial de todo ahora. Si no sabes diferenciar entre el pie derecho y el pie izquierdo, busca un tutorial, vas a encontrar. Y la realidad es que Jesucristo, la vida de Cristo, es nuestro tutorial de YouTube. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucción para saber cómo proceder en esta vida. Y si usted tiene un poco de duda, mire a Cristo, y Hebreos 12:2 no dice esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el tutorial, ¿sí?, que tenemos para ver qué tenemos que hacer frente a tal o cual circunstancia. Lo mismo que pregunté allá, yo ahorita le pregunto, ¿por qué necesitamos de un manual de instrucción? ¿Por qué usted necesita un manual de instrucción? ¿Sabe por qué? Usted y yo necesitamos un tutorial o un manual de instrucción cuando es la primera vez que accedemos a un objeto determinado. Si es la primera vez que compras una máquina de cortar pasto y nunca la usaste, vas a necesitar que te diga, tengo que meter esto acá, tengo que aflojar esto, tengo que hacer lo otro. Mire, hace muchos años atrás compré una máquina, una cortadora de césped. Lindo, nacional, una marca buenísima. Se me ocurrió investigar un poquitito. Di vuelta, empecé a desarmar la porquería, di vuelta el cortar césped, se veían las cuchillas. Digo, y esto como que se afloja, así que fui a buscar la llave, le pegué un golpecito y se aflojó. Pero se aflojó la tuerca, siguió de largo la llave y me rebané todos los dedos de la cuchilla. ¿Por qué necesitamos tutorial o una manual de instrucción? Porque es la primera vez que accedemos a algo y nunca lo vimos, entonces necesitamos saber de eso. La palabra de Dios está porque nosotros no llegamos con conocimientos espirituales previos. Entramos nuevamente en contacto con el mundo espiritual cuando hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Y no sabemos cuáles son las reglas, los principios que se manejan en ese mundo. Por eso necesitamos de la Biblia para que nos enseñe cómo es la regla, los principios que se manejan en ese mundo espiritual. Por lo tanto, si usted o yo no tenemos acceso a la palabra de Dios, nunca vamos a saber cómo Dios quiere las cosas. Es imposible. ¿Ok? Siempre que es una primera vez necesitamos. Claro, con el tiempo
va a estar mucho más canchero, ya va a sacar la cosa de así, de taquito, ya le va a resultar cada vez más familiar el uso de ese material, de ese manual de instrucción. Pero mientras tanto, aun cuando, antes de llegar a ese momento, mucho más tenemos que procurar llegar a ese punto donde estemos muy familiarizados con ese manual de instrucción, inevitablemente. Y en ese manual de instrucción, hermanos, aparece lo que estamos hablando precisamente en, por ejemplo, Romanos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia y qué comunión de Jesús con las demás. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia entre el Espíritu de Dios y los ídolos? Por lo cual salir en medio de ellos y apartaros de esa ciudad y no toquéis al mundo yo. Y seré para vosotros por padre, que vosotros me felicite y que me Fíjense qué interesante, ¿no? El concepto que está usando Pablo aquí. ¿Alguien sabe cómo es un yugo? O sea, habitualmente se usa mucho este pasaje para hablar sobre el matrimonio, porque la palabra cónyuge viene de con o yugo común, ¿ok? Mismo concepto de comunión, o sea, unión de cosas comunes. ¿Qué es un yugo? Un jugo es algo que se le pone en campo a animales para que estén. ¿Y por qué necesita ponerle eso? Porque tienen juntos. ¿Y un día para eso? Porque uno guía al otro. ¿Qué pasaría si ese yugo estuviera un tanto desigual? Un lado más corto, o estuviera no perfectamente recto, tuviera un poco una inclinación. ¿Qué pasaría? ¿Alguna vez alguien fue a remar? ¿Practicar remo? Bueno, en mi buena época yo hacía yachting y remo y cosas por el estilo. Cuando usted va a remar, por ejemplo, uno de los problemas que a veces surge es que cuando, aun si una misma persona está remando, si usa más fuerza en un brazo que el otro, ¿sabe qué hace el bote? Gira, está dando vueltas girando ahí, no avanza. La idea del yugo es la idea de mancomunar fuerza, ¿ok? Y equilibrio. De tal manera que va a potenciar la fuerza que ambos animales desarrollan. Si no, ese arado va a ir para un lado, va a dar vuelta, dependiendo de quién hace más fuerza a los animales. Eso equilibra. Esa es la idea de un yugo. Entonces, cuando Pablo habla de un yugo desigual, se está diciendo que esto no camina, no va a ningún lado, no hay forma de que algo avance, o en este caso, digamos que querés arar, no hay forma que el trabajo que desarrolle llegue a buen término, no avanza jamás, porque ese yugo está desnivelado, está desigual. ¿Se entiende la idea? Esa es la figura que el apóstol Pablo nos trae para que entendamos qué pasa cuando trabajamos desequilibradamente o pretendemos, ¿no?, entre Dios y todo lo que viene para acá, incluyendo la suegra. ¿Se entiende la idea? Por eso Pablo se dice, entre otras cosas, pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Se acuerdan? Hablamos un poco sobre esto a raíz de la pregunta de Nico sobre el tema del pecado. Entonces, la realidad es que cuando Dios no está presente en nuestra vida, lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 4 es decir que uno del trabajo que hace Satanás es poner un velo delante de nuestros ojos para que la luz del Evangelio no nos brille, no podamos ver la luz de ese Evangelio y decidamos aceptar ese Evangelio.
Cuando llegamos a Cristo, lo que el diablo va a buscar siempre es que usted y yo no veamos ni la luz ni el calor y preferentemente estemos en un estado de desequilibrio. ¿Por qué? No existe, o sea, a ver, tal vez usted cree que la unión de algo bueno y malo hace que lo malo se transforme en bueno. Quizás muchas veces tenemos esa idea. Bueno, mirá, este pibe buenísimo, este pibe malísimo, juntémoslo y va a salir un chiche bombón. Piense por un momento un vaso de agua pura y un vaso de agua con veneno. La única forma de mantener el vaso de agua pura es no mezclarse con el agua con veneno. Pero cuando usted lo mezcla esas dos aguas, por más que ella menos cantidad acá y más cantidad acá, eso no purifica el veneno. Al contrario, el veneno termina, digamos, degenerando el agua pura. Esto es inevitable. En otras palabras, la unión de los santos con el pecado no santifica más al cristiano. Todo lo contrario, nos contamina más. Por eso el principio hay que tener siempre presente, mis hermanos, este principio de separación. Y es lo que, el ejemplo clarísimo que vemos es Génesis capítulo 6, que habiendo precisamente pecado, cuando llegamos 6, se nos dice que la tierra se corrompió de una forma superlativa. ¿Por qué? Porque los que debían preservar esta cuota de santidad termina mezclándose con aquello cuya trabajo, función es ni más ni menos corromper la santidad. Por la gracia de Dios, cuando llegamos a Cristo, no hay más condenación, no hay pérdida de salvación. Así que Satanás ya sabe, cuando usted llegó a Cristo, sabe que ya no puede retrotraer tu situación delante de Dios. Pero sí va a buscar por todos los medios que estas cosas prevalezcan en tu vida por sobre Dios. Y usted y yo necesitamos realizar un acto de separación en nuestra vida. No estoy diciendo que usted no desarrolle amistades con personas no creyentes. Todo lo contrario. Porque eso es un ámbito donde usted puede llegar a compartir el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que los límites que usted tiene que tener no son los suyos. No es vos o yo, usted, quienes tenemos que establecer límites. Decir, bueno, hasta acá, yo puse el límite hasta acá. De acá no paso. Los límites tienen que ser la palabra de Dios. Los nuestros son límites totalmente movibles. ¿Ok? Depende de las circunstancias, lo corremos un poco más o lo corremos un poco menos. Los únicos límites linderos que no cambia jamás son los de la palabra de Dios. Y necesitamos tomar un compromiso con esto seriamente. Porque aquel Génesis 3 que destruyó, cambió el mundo definitivamente, es el mundo que nos toca vivir hasta que estemos en la presencia de Cristo. Y en ese mundo tenemos que desarrollar una vida que sea mínimamente un pequeño destello de lo que nos toca vivir en la presencia de Cristo. Y necesitamos comenzar con estos pequeños actos de separación, de establecer límites, y reitero, no los míos. Dios no nos ha dado a nosotros la responsabilidad de decir cuál es el límite de mi vida respecto de. Esos límites fueron siempre las que están en las Escrituras. Y necesitamos acceder a las Escrituras para conocer cuáles son esos límites. Siempre. ¿Se entiende el concepto más o menos? Ahora, quiero terminar simplemente para pensemos un poquito en esto. Y no me lo hagan en la perspectiva emocional porque es lo peor que podemos hacer. Pensamos en Dios, en mi vida y cosas por el estilo. Yo lo que le digo en este momento es lo siguiente. Absténgase, abstráigase
de las emociones y use la cabeza. Porque la fe para la salvación no es una fe emocional, es una fe lógica y racional. Es una fe donde nosotros llegamos a entender claramente nuestra condición de pecador delante de Dios. Y entendemos claramente el plan de Dios y que Dios castiga el pecado y trae consecuencias. En Hechos capítulo 6 se nos dice que Dios vio la maldad superativa que empezó a ver la tierra y decidió castigar eso, el pecado. Y decidió llevar adelante, poner en práctica todas las consecuencias sobre la humanidad que trajo el pecado del hombre. Y Dios no cambia, porque la palabra de Dios nos dice claramente que hay un destino final, definitivo, que Dios tiene preparado para Satanás y sus ángeles, y de rebote vamos a caer nosotros con él en ese destino eterno del infierno, si no estamos dispuestos a tomar una decisión ahora de cambiar ese destino. La buena noticia está, como ya hemos compartido, es que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que Él se haga cargo de tus pecados y de los míos, para que Él sufra el castigo de tus pecados y los míos, para que, como dijimos ayer respecto a Romanos 8, que ya no hay más castigo para ninguno que está en Cristo Jesús. De manera que en Cristo tenemos salvación y perdón de pecado. Esto no es un problema de que si conozco más o menos de la Biblia. Porque la realidad, cuando yo conocí a Cristo no tenía ni idea de la Biblia. Lo único que mi aproximación a las Escrituras en ese momento era los versículos que aparecían en el folleto. ¿Bien? Esto fue un día domingo, un 21 de diciembre, no le voy a decir el año, para que nadie saque mi edad de 37 años. Volví a casa con ese folleto, me senté en mi cama y volví a leer el folleto. Volví a repasar su página, volví a leer. ¿Estaba emocionado? No, gracias a Dios. ¿Estaba a punto de llorar? Menos. Mi pregunta fue, ¿y si esto es mentira, qué pasa? Así que pensé por un momento, ¿y cuál es el problema? A todo esto, cuando llegué a la Argentina, empecé a ir a misa porque los chicos, los amigos con los que jugaba, iban a misa. Y vamos, qué sé yo. No entendía un pepino. Un buen día nos invitaron y empecé a ir con otro pibe a una reunión de los Testigos de Jehová. Un día mi hermana conoció a dos mujeres cordobesas, misioneras de los mormones, y las invitó a venir a casa y empezamos a ver todas las proyecciones de José Mir y todas las cosas. Y empecé a ir con ellos a un par de reuniones a estos lugares, entre comillas, de reunión de los mormones. A los 11 años empecé a fumar. Estaba bueno, te hacía un pibe grande, ¿no? Me juntaba con los amigos y decía, che, estamos viendo un partido, che, que tengo unos nervios, me das un pucho, la verdad que no aguanto los nervios. Vamos a fumar, ¿viste? Una cosa. Y en algún momento me despertó un poco curiosidad por el tema de filosofía. Mi papá se enfermó, estuvo en el hospital y un día llego y encuentro con un folleto que ofrecía un curso por correspondencia de la Biblia, de una iglesia pentecostal, y decía lo más importante, gratis. Corté el cupón, se lo mandé. Y un domingo a la mañana me llega un matrimonio, me entrega el curso, me entrega una Biblia. Una Reina Valera, 60, la Biblia. Y empecé el curso con ellos. Así que un día me llega ese folleto a mi mano. Después de todo este viaje, uno más, ¿cuál es la diferencia? Pero la pregunta fundamental no es ¿qué pasa si esto es mentira? La pregunta fundamental es ¿qué pasa si esto es verdad? Ese es el problema. Porque si es verdad, de verdad soy un pecador,
si es verdad, de verdad no tengo esperanza. De verdad, lo único que me espera es enfrentar la ira de un Dios que va a castigar mis pecados. Y una condenación eterna al infierno y una eterna separación con Dios. Si es verdad, la que me toca. Así que esa noche simplemente cerré los ojos y le dije, sencillo, que creía en la obra de Cristo. Y por supuesto, que viniese a mi vida para ser mi Salvador. ¿Sabe qué pasó después? Nada, me fui a dormir. ¿A qué voy con esto? No es un problema de grandes emociones, pero esto tiene que ser una verdad que usted y yo debemos meditar siempre, cada día. Porque puede ser que hoy estás aquí, pero mañana no sabes qué va a pasar con tu existencia. Yo tengo 2 experiencias, uno que es público, esto salió en todos los medios noticiosos. Un día de la semana, a media mañana tranquilo, Avenida Rivadavia, a la altura de Plaza Flores, sentido a Capital, al centro, un colectivo le explota la rueda. Todos los colectivos, los camiones tienen un aro alrededor de la rueda con la llanta. Y ese aro salió disparado. Rodó y cruzó toda la avenida Rivadavia, pasó por la mano, a la mano enfrente, estaban los coches yendo y viniendo, y nada lo detuvo. Llegó hasta la vereda enfrente, golpea contra el cordón, la rueda, el aro se levanta, y una mujer, sin percatar lo que está pasando, una mujer joven, recuerdo 27 años, estaba cruzando y el aro le pega a la cabeza y se murió instantáneamente. Tenía un compañero que era como yo, éramos un desastre, como morfando y haciendo cualquier porquería, en cuanto a comida, ¿no? Pero la esposa de este compañero, de este amigo, era personal trainer. Un día al mediodía lo llama a su marido y le dice, que me siento un poco mal, le voy a decir a fulanita, que es su vecina, que la lleve hasta la clínica. Lo que la historia clínica dice que ella entró a la 1, más o menos a la clínica, 1:15, falleció, un paro cardíaco fulminante, 30 años. La realidad es que nadie tiene futuro comprado. Y la muerte puede golpear la puerta de tu vida en cualquier instante, en cualquier momento. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Y no hay discusión sobre esto. No hay ningún tipo de argumento en contra de esto, que es un hecho. Así que si esto ocurriese hoy en tu vida, se acabó toda oportunidad de resolver tu problema con Dios. Por eso la Biblia dice que si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el momento de tomar una decisión. Si voy a arreglar mi cuenta con Dios o no. Si voy a ir a Él y reconocer que, ¿se acuerdan? Lo que yo estoy quebrantando en mi vida son las reglas, las normas y la moral objetiva de Dios, entonces soy culpable y tengo que solucionar este problema con Dios. El hecho es que usted y yo, en cuanto escuchamos esta verdad, ese es el momento de solucionar el problema. Así que la pregunta es si lo vas a hacer. La pregunta es si vas a seguir paviando, tonteando, creyendo que yo tengo un futuro comprado, o vas a darte cuenta definitivamente que hoy es el momento de solucionar la cuenta de tu vida con Dios. Hoy es el momento, mi amigo. ¿Vendrás a Cristo? Hoy es el momento. ¿O en tu soberbia crees que tenés el control del tiempo? Y va a ser cuando vos decidas, cuando vos quieras. Hoy es el momento de decirle, Dios,
quiero que Cristo sea mi Salvador. Porque creo que su sangre derramada en la cruz es la única fuente de pureza, limpieza, purificación de mis pecados. Y creo que esa obra de la cruz es el único medio para llegar a ti. ¿Estás hablando con Dios esta mañana? Mi hermano de la fe, ¿cuánto tiempo dedicamos para pensar sobre este concepto de separación? Y una vida que realmente sea diferente. No como el hombre, el ser humano ve, sino como Dios ve. Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada.